a partir del versículo 19. Dice: responderá Jehová y dirá a su pueblo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? He aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Están listos para grandes cosas? Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión. ¿Dónde están los hijos de Sión? Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado las primeras lluvias su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Viene restitución. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas, dice, derramaré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor bendiga su palabra. Ya hay unción, ya está acostumbrado para ministrar. Cuando el Señor hace anuncios poderosos, aquí es donde nuestra fe es probada. Siempre pensamos que nuestra fe es probada en las dificultades, pero quiero decirles que también nuestra fe es probada en las promesas. Amén. Piensen en Israel, que están trabajando, teniendo el azote de los egipcios en sus espaldas, frustrados, sin sueños, ellos esclavos, sus papás fueron esclavos, sus abuelos fueron esclavos, tatarabuelos, 430 años hacia atrás, esclavitud. Y de pronto aparece Moisés con una palabra de Dios y con señales contundentes. Y les dice: ustedes van a ser libres de la esclavitud, de algo que parece interminable. 430 años, casi lo que tiene América de ser descubierta. Ustedes van a tener el oro de los egipcios,
Esas joyas con las que ellos salen a sus calles y adornan su cuello y sus manos, sus orejas, van a ser de ustedes. Los trajes que ellos llevan puestos, la última de la moda puesto, salen en sus desfiles o en sus grandes fiestas, ahora van a ser de ustedes. Y Dios les va a entregar el oro de ellos. Y Dios los va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Y van a tener la unción para conquistar. Aleluya. Van a cosechar lo que nunca han sembrado. Van a tener casas que ellos no construyeron. Van a vivir en ciudades amuralladas que ellos no edificaron. Van a tener una tierra, van a recoger cosechas que ellos no han sembrado. No es fácil sentarse uno a recibir la promesa y decir amén, amén, sí. Las promesas grandes son las más difíciles de recibir. Pero hoy vengo con anuncio de buenas noticias. Los tiempos van a cambiar. ¡Aleluya! Tus tiempos van a cambiar. Eso fue lo que le pasó a Israel. Difícil de recibir, difícil de abrazar. Ustedes ya no van a ser esclavos, van a ser una nación libre, poderosa. Oír a este hombre anciano diciendo: ustedes van a tener el oro de los egipcios, van a tener los trajes de los egipcios, ustedes van a ir a una tierra gloriosa que fluye leche y miel. O este es un soñador, o Dios está en el asunto. Aleluya. Vine a decirles: los tiempos van a cambiar. Cuando Jesús llama a Felipe, iba a Galilea y llama a Felipe, y Felipe llama a Natanael y le dice: encontramos al profeta, al Mesías, el que habló Moisés, de Nazaret, Jesús de Nazaret. Dice: de Nazaret puede salir algo bueno. Y estaba dudándolo cuando ve a Jesús y Jesús lo saluda. Dice: he ahí un verdadero israelita. Y Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? Dijo: cuando estabas debajo de la higuera yo te vi. Seguramente que él estaba ya con la Torá, leyendo la escritura y teniendo su tiempo de devoción con Dios. Y dice: cuando estabas debajo de la higuera yo te vi. Y se conmovió Natanael y dijo: tú eres el Cristo, el Señor. Dice: si creíste solo porque dije te vi debajo de la higuera, ahora prepárate. Dice: de aquí en adelante veréis los cielos abiertos. ¡Aleluya! Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre los hijos del hombre, sobre el Hijo del Hombre. En otras palabras, Natanael, tus tiempos van a cambiar. Aleluya. ¿Qué iba a pensar este hombre que está lanzando las redes y pescador, hijo de pescadores, que cuando iba a ser llamado se convertiría en el apóstol, en un apóstol de Jesucristo? Que su nombre eternamente sería mencionado, que su nombre estaría en los cimientos de la ciudad celestial, de la nueva Jerusalén. ¿Qué iba a imaginarse un hombre tirado allá pescando en un lugar tan remoto como es el lago de Galilea? Bueno, eso es lo mismo que va a pasar contigo. Dios va a hacer cosas maravillosas. Tú dirás: pero Dios, ¿qué puede hacer conmigo? Yo les digo: tus tiempos van a cambiar. Aleluya. Ellos verían salvación, sanidades, liberaciones, resurrecciones, al Hijo de Dios caminando sobre las aguas, enmudeciendo el mar, viendo sus maravillas. Oh, sí que mis tiempos han cambiado, van a decir. Seguramente dijeron.
Eso es lo que les dije al comienzo, que hace 40 años, realmente cuando tenía 16 años, el evangelio llegó a mi familia. Pero como es la adolescencia, es bien compleja. Y claro, no había los grupos cristianos grandes, el colegio cristiano y el 20 o el 30% de la nación cristiana, no. Rápido los amigos absorbieron en el mundo y en menos de 10 años yo destruí mi vida totalmente. De tener buen nombre, como que era eso que uno se siente que es el niño bueno, que no es un niño malo, que no tiene cosas malas, convertirse, transformar su vida en algo horrible, destruido moralmente, emocionalmente, familiarmente. Cuando entré por las puertas de esa iglesia y el Señor me rescató, yo jamás me imaginé, cuando estaba botado en el suelo llorando debajo de esas sillas, jamás me imaginé que mis tiempos iban a cambiar. Que mis tiempos iban a cambiar. Jamás me imaginé. Y yo creo que alguno está allí pensándolo, pero yo quiero decirte, tus tiempos van a cambiar. Jesús se va a encargar de hacerlo. Los profetas en la Biblia anunciaron que en este tiempo final, a nosotros los hijos de Dios, nuestros tiempos iban a cambiar. Dirá, ¿quién lo profetizó? Lo acabamos de leer de Joel. Jeremías lo profetizó, dijo, porque íbamos a ser redimidos de alguien más grande y vendríamos con gritos de gozo en lo alto de Sión y correríamos al bien de Jehová, al pan, al vino y al aceite y al ganado de las ovejas. Dice, y nuestra alma será como huerto de riego, nunca más tendremos dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. Dice, y cambiaré su lloro en gozo. Eso es cambiar tus tiempos. Aleluya. Y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia. Aleluya. Y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. ¿Quién lo dijo? Lo profetizó Isaías cuando habló de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Los tiempos les va a cambiar a ellos. Vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad al cautivo. Que le abran la puerta y le diga, tu tiempo ha cambiado. Aleluya. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniz, de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Lo profetizó Isaías, lo profetizó Joel. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Aleluya. ¿Por qué sé que es del tiempo final? Porque termina él diciendo, antes de que venga, esto va a pasar antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Toda esta restitución y el derramamiento del Espíritu viene antes del día del juicio, antes del día terrible. Es decir, ahora es nuestro tiempo. Ahora es nuestro tiempo. Aleluya. Amén. Ahora es nuestro tiempo. Ahora es que Él va a restituir. Ahora es que va a quitar la vergüenza. Ahora es que nos va a saciar de su
su bien. Ahora es que va a derramar de su espíritu sobre nosotros y profetizaremos y tendremos sueños y visiones. Aleluya. Y tendremos abundancia. Eso es algo que nos cuesta creer. Yo creo que a Israel le costó, porque es que Israel es lo que sucedió en Egipto, es la sombra de las cosas que nos van a suceder a nosotros. Y cuando Jesús vino, Él les mostró el corazón. O sea, porque él descendió del cielo. Dice el que descendió del cielo. Él nos está mostrando un poquito de lo que es en el cielo. Porque cuando llegó a multiplicar, cuando se acabó el vino, Él cambió el agua en vino. Pero no necesitaba sino cambiar ni siquiera un cántaro, pero 6 tinajas donde caben 3 o 4 cántaros. Son 720 litros de vino, lo que hoy serían unas 1000 botellas de vino. Señor, se les acabó el vino. Bueno, aquí les mando 3 botellas más, pero les da 1000 botellas. Ese es el cielo, esas son las promesas de Dios, es la abundancia de Dios. Señor, aquí hay 5000 que no han comido. Comieron y se saciaron y trajeron 12 cestas llenas de lo que sobró. Esa es la abundancia del cielo. Y mi pueblo será saciado de mi bien antes de que venga ese día glorioso. Es para ti ahora. Aleluya. Así que como los tiempos van a cambiar, los odres tienen que cambiar. Porque como viene un vino nuevo, el odre viejo tiene que destruirse y estar listos para un vino nuevo. Las cosas que impiden que nosotros recibamos es el odre viejo. El odre viejo, cuando se ponía el vino recién hecho, se ponía en un odre nuevo y se fermentaba el vino en ese odre nuevo. Hasta que el odre se hacía viejo, se gastaba el vino. Si se vuelve a poner vino nuevo en ese odre, el vino, mientras se fermenta, suelta unos gases y en ese proceso de fermentación rompe el odre viejo y se pierde el odre y se pierde el vino. Lo que Dios va a traer, si lo recibimos en odres viejos, se va a perder el odre, tú te vas a perder, y el vino. Así que el vino nuevo en odres nuevos tiene que ser puesto en odres nuevos. Tienen que cambiar esa mentalidad religiosa, o como nosotros creemos. Saben que cuando el Espíritu Santo nos visitó, hicimos la primera servicio de milagros en el centro de convenciones que el pastor Eduardo fue después de ese evento. Teníamos una iglesia muy pequeña, 70 personas, pero hicimos ese evento. Fueron 2000 personas que estaban en el centro de convenciones y el pastor Eduardo estuvo ahí. Cuando terminó la reunión, vinieron 2 pastores para invitarnos a hacer una cruzada en un coliseo. Nunca habíamos hecho eso, nunca. Y aceptamos la invitación. Esto fue hace 33 años. Aceptamos la invitación. Y entonces 2 pastores que estaban conmigo dijo: nosotros le vamos a ayudar, pastor Ricardo, pastora Patricia. Y comenzaron a establecer como un manual de lo que teníamos que hacer. E iban a hacer una cantidad de campañas primero por los barrios y bueno, una estrategia rarísima que la habían visto y nosotros nos sentíamos cada vez más como amarrados. Nos sentíamos como David cuando se puso la armadura de Saúl. No puedo, no estoy entrenado para eso. Y entonces Patty dijo algo sabio, dijo: si a ellos no les funcionó, ¿por qué quieren que hagamos eso? Si ellos tienen esas estrategias
y no lo han podido lograr, no han llenado un coliseo, ¿por qué lo haríamos de hacer nosotros? Vamos con esta unción nueva que Dios nos dio. Es un vino nuevo. Vamos con odres nuevos. Aleluya. La incredulidad no deja que tú tomes lo que Dios tiene. Él ya lo tiene. Es un decreto para antes de su día, de ese día terrible y espantoso. Antes de eso Él va a restituir, va a ungir, va a derramar de su espíritu. Pero cualquier odre viejo, cualquier tradición mala, las tradiciones no son malas, pero hay tradiciones malas que pueden detenerte. Saben, Dios levantó un hombre en América Latina hace muchos años y en un momento estaba llenando los estadios. Nunca nadie estaban llenos de católicos, de impíos, de gente no creyente, porque no habían cristianos, lo que habían era tan poquito que no iban a llenar los estadios. Los estadios estaban llenos de gente que nunca habían oído el evangelio. Y entonces le dijeron a él: no está bien lo que estás haciendo. Toda esta multitud se está convirtiendo y no las estás discipulando. Tienes que... Y entonces lo hicieron pastor. Se acabó el fuego, se acabó la unción. Ni como pastor prosperó grandemente, ni nunca más volvió a tener los estadios de América Latina. Nunca más. Una tradición puede cambiar, echar a perder el vino. Si Dios lo estaba usando así, Él debería seguir así, y los pastores pocos que habían trabajar el rebaño, porque ellos son pastores y Él era un evangelista. Pero echó a perder el vino por una mala tradición. Cuando comenzó la música a cambiar en las iglesias que tenían los himnarios, la gente comenzó a resistir ese cambio. Y uno escuchaba Marcos Witt, que hoy dicen los hijos míos y los nietos. No, eso es de viejitos. Para nosotros era. Él hizo rompimiento. Y cuando él sale con unas canciones de adoración, era preciosa, pero la alabanza con batería en una iglesia, eso es como del diablo. Y nos costó mucho, pero tuvimos que romper el odre viejo. Y si no, estaríamos aquí sentados con himnarios. Y no, pues la gente no vendría, los jóvenes se aburrirían. Bueno, porque hay una transformación ahí, hay un vino nuevo y tenemos que estar preparados para eso. Cuando comenzó la liberación, los creyentes no pueden tener demonios, no, pero venga a una consejería y se da cuenta que sí los tienen. No los poseen, pero los atormentan, los afligen, los atormentan, y para eso es la liberación. Porque la liberación es el pan de los hijos, como lo leyó la pastora al comienzo. Es el pan de los hijos, ¿sí? Así que, porque una liberación era lo que pedía la mujer sirofenicia, una liberación para sus hijos, para su hija. Y el Señor le dijo: no puedo tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Es decir, la liberación es para nosotros, no para el mundo. Cuando comenzó la liberación la atacaban muchísimo, pero luego nos mandaban a todos los que estaban atados en sus iglesias, y luego ellos estaban ministrando liberación. Así que toca romper los odres, porque vienen cosas tremendas. Aleluya. Toca cambiar la religiosidad. No sé, la religión nos enseñó que ser pobres era como ser santos, y yo lo aprendí también porque lo traía por herencia. Mi mamá era religiosita. Imagínense, mi papá emprende un negocio y empieza a prosperar y a prosperar, y compra su casa, y compra sus carros, y construye la bodega donde es la fábrica, la empresa, y luego compra ya y construye un edificio. Y mi mamá le dice: ya mijito, basta, más es pecado. Pero cuando el Señor le da el mandato a Adán,
Y luego se lo da a Noé, le dice: fructificad y multiplicaos. No tiene por qué parar. La codicia es la que es pecado, el amor al dinero es el que es pecado, pero que tú prosperes, tiene que prosperar y avanzar. No nos detenemos, no nos vamos a detener. Es un mandato, es una unción que Dios le dio al ser humano. Prosperen, progresen, avancen, tienen que conquistar. Y saben que una vez le dijo eso, se detuvo el río de la abundancia y empezó hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y todo se acabó. Quedó solo con su casita hasta que el Señor lo recogió. Dios te quiere dar esta noche una unción para prosperar. ¡Amén! El alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre el monte de Ararat. Y en el mes séptimo y hasta el fin del año primero del otro fue que salió Noé. Y las aguas decrecieron hasta el mes décimo, y en el décimo, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, di conmigo, una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió la mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Amén y amén. Aleluya. Hace 2 meses estuve hablando de este texto, pero mi espíritu está ardiendo para que hagamos este día, para que el Espíritu del Señor venga y se quede con nosotros. Este es el día. Un grupo de puritanos en el siglo XVII comenzando eran perseguidos por el gobierno, por el rey, por causa de su fe. Casi todos los movimientos del Espíritu han experimentado esa resistencia, o hemos experimentado esa resistencia, hasta que se rompe toda oposición y el río comienza a fluir. Bueno, ellos buscaban libertad para poder adorar. Una nación, estaban siendo perseguidos, así que huyendo de un lugar a otro donde pudieran ellos adorar. Moviéndose, llegaron hasta Holanda, y allí tenían libertad para adorar, pero encontraron un problema. Sus niños estaban olvidando su idioma, y sus niños estaban olvidando la fe. Entonces se reunieron y tomaron una decisión: no podemos perder nuestra fe. Por eso vinimos a Holanda,
Así que contrataron un barco, el Mayflower, lo contrataron, entre ellos le pagaron para que los llevara a América y regresara el barco 3 o 4 meses después. Y ese fue el contrato con los marineros y vinieron a América. Eran 102 puritanos. Uno murió en el camino. Y cuando llegaron a América, llegaron el 21 de noviembre, cuando comienza este invierno, como ustedes lo están viendo, esas nevadas en el norte, porque llegaron, fue al norte de América, a la parte más alta. Comenzó el invierno y alcanzaron apenas a construir una casa, una pequeña choza, por decirlo así, donde guardar las herramientas, y dormían en el Mayflower. Durmieron en el barco durante todo el invierno y murió la mitad de ese grupo. Terminado el invierno, ya se plantaron y es hoy lo que conocemos como los Estados Unidos de América. Es el inicio de una nación que quería adorar libremente a Dios. Ellos, este grupo de puritanos, lo que buscaban era un lugar no temporal. No eran nómadas, no querían ir de paso, querían un lugar donde posarse, donde establecerse, donde cumplir sus sueños. Creo que eso es lo que le pasó a Abraham en ese movimiento hasta que llegó a Canaán y el Señor dijo: esta es la tierra. Eso le pasó a este ministerio. Nació en un apartamento al norte. Y ahí en ese apartamento a los 3 meses tuvimos que salir y buscar un nuevo lugar. Y ese nuevo lugar había oposición, y 3 meses a otro nuevo lugar, y de ese nuevo lugar a otro lugar. Y a veces era la oposición de los vecinos, a veces era la resistencia, a veces hasta los ratones. En uno de esos lugares nos sacaron del lugar. Pero en ese movimiento llegamos hasta allí al espectador y luego entramos a este lugar. Y aquí el Señor nos dio paz y dijo: les haré libre de toda opresión de sus enemigos. Y nos plantó y nos entregó esta heredad y ensanchó el territorio 9 veces. Y este año 2023, esa otra propiedad, ahora son 10 propiedades que Dios le regaló a la iglesia del avivamiento. Aleluya. Encontramos un lugar donde establecernos y cumplir la gran comisión. Bueno, Noé tenía el mismo problema, solo que no podía ser nómada. Estaba estancado sobre el monte Ararat después de un año entre el diluvio y el tiempo en que bajaron las aguas. Y es cuando toma la decisión de enviar una paloma para saber si era el tiempo de salir. La paloma dio vueltas y vueltas y regresó, no era el tiempo. Esperó 7 días más y luego envía la paloma de nuevo. Y no regresa la paloma sino hasta la tarde, con una pequeña rama de olivo en el pico. Y ahí Noé, estoy con Moisés, ahí Noé supo: este es el tiempo. La paloma encontró dónde posarse. Aleluya. Yo no sé si lo entiende, pero ahí hay un mensaje tremendo de parte de Dios en esa porción. Después de la tormenta, el espíritu busca dónde posarse. Después de la aflicción, el espíritu busca dónde posarse. Después de toda esta pandemia, el espíritu está buscando dónde posarse. Yo veo que el espíritu es el que marca el tiempo y el lugar del avivamiento. Todos clamamos por un avivamiento, pero el espíritu sabe dónde y cuándo quiere comenzarlo. Aleluya. El espíritu viene sobre Saúl y comienza la liberación para el pueblo. Saúl desobedece, el espíritu se aparta, no encontró reposo ahí. Entonces viene sobre David
y comienza la liberación del opresor. Si el Espíritu viene, el opresor va a ser derrotado. Los Goliat van a ser aplastados. Su cabeza va a ser arrancada. Los filisteos van a tener que huir. Tus deudas van a salir. Tus aflicciones van a correr. El que te atormenta no va a poder soportar que el Espíritu repose sobre tu vida o sobre este lugar. Aleluya. Es tremenda señal profética esto. Cuando Jesús vino a esta tierra y Juan el Bautista estaba bautizando y bautizaba miles que venían de todo Israel para ser bautizados por él en el Jordán. Y en una de esas filas, cuando bajó el Señor, él no sabía, y cuando sale de las aguas, los cielos se abren y el Espíritu de Dios desciende en forma corporal como de paloma. El pueblo de Israel sabía qué significaba eso. Venía como paloma y la voz de Dios: este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Y Juan dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo reposando sobre Jesús era la señal de que había llegado la salvación para la humanidad, la liberación del opresor. Satanás sería aplastado, su cabeza sería arrancada. Era el comienzo de esta gran liberación, el fin del enemigo. Aleluya. Es el Espíritu la señal. Es el Espíritu la señal. Tienes que saber que Él marca el tiempo y el lugar. Él marca la persona. Él marca los momentos del avivamiento. Es el Espíritu del Señor. Por eso Jesús en la sinagoga lee Isaías diciendo: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Es la señal. Aleluya. En el Cantar de los Cantares, cuando dice: mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí que ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se acabó el frío, se acabó la tormenta, se están mostrando las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se oye la voz de la tórtola. El Espíritu es la señal. Amén. No es solo que si pasó el frío o la lluvia, no es solo si acabó el diluvio. Hay que esperar la señal, y el Espíritu es la señal. Se está oyendo la voz de la tórtola en nuestro país. Aleluya. Gracias, Señor. Cuando comenzamos nosotros a servir a Jesús, íbamos con un líder acompañándolo y motivándolo para orar por los enfermos, para esos grupos que se hacían en casas y ayudarle, pero empujábamos. Este líder tenía un gran don de Dios para encontrar ministros, y nos llevó a una casa y estaban reunidas unas 15 personas, pero ese día nos pidió que yo enseñara. Así que fue mi primera enseñanza. Y mi enseñanza fue sobre el Espíritu Santo, sobre el bautismo del Espíritu Santo. Cuando terminábamos de enseñar y ministrar,
una mujer mayor se puso de pie y comenzó a profetizar en ese grupo. A mí me sorprendió porque me tomó de sorpresa lo que iba a pasar. Pero ella comenzó a profetizar, y mientras profetizaba yo sentía corriente por todo mi cuerpo. Yo no sé, la gente cuando le toca la corriente como que salta, reacciona. Yo no podía reaccionar, era como estar conectado, como a veces le ha sucedido a niños que meten el dedo en el enchufe y queda ahí hasta que alguien lo saca. Pues yo estaba ahí conectado como nunca, ni hasta el día de hoy he sentido esta gloria. Y comenzó a profetizar y dijo: veo al hermano Ricardo que va delante de una multitud con la hermana Patricia. Así dijo. Él se usaba mucho el hermano, la hermana. Y ahora casi no lo usa nadie, pero entonces, y con la hermana Patricia, que iban delante de una multitud gigantesca, y dos ángeles gigantes al lado y lado, y una paloma gigantesca revoloteando sobre ellos y esa multitud. Aleluya. Déjenme les digo lo que hoy yo entiendo. No lo entendí en ese entonces, pero era el Espíritu buscando dónde reposar, dónde posar su pie. Aleluya. Era como el Génesis y capítulo 1 que dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, a punto de hacer algo grande. Un año después vino Benny Hinn. Yo les he contado esto. En el año 89 vino a una iglesia, Chapinero. El pastor me envió allá y vi la gloria que jamás había visto. Una unción como una nube densa, visible sobre esa plataforma. Los milagros, la gente cayendo bajo el poder de Dios, los ángeles cantando. Yo creo la mejor reunión que yo había tenido jamás en mi vida hasta ese día. Pero lo mismo sentí. Hoy yo lo puedo entender. Porque él decía: ¿por qué no me sucede esto que pasa aquí en mi iglesia? A nosotros nos pasa a veces diferente. Vamos a una ciudad y decimos: ¿por qué no pasa aquí como pasa en el avivamiento? Pero él estaba diciendo: ¿por qué no pasa en mi iglesia o en mi país o donde voy allá? ¿Por qué no pasa eso? ¿Y por qué pasa aquí en Bogotá? Y el Señor le dijo: esta ciudad ha sufrido mucho, ha estado bajo opresión y yo la voy a liberar. Pero les digo, yo no vi que nadie tomara esta unción y le viéramos luego en un movimiento poderoso del Espíritu. Por lo que hoy puedo concluir, es el Espíritu buscando dónde reposar, como la paloma que envió Noé, que no encontró dónde y volvió al arca. Pero 4 años después, en una pequeña congregación como el avivamiento, el Espíritu de Dios encontró dónde posar sus pies y comenzó este avivamiento. Aleluya. No es que Él escoja un solo lugar. Él sigue moviéndose buscando dónde posarse. Ahora los últimos 3 años, con la pandemia, fue un impacto muy fuerte, inesperado para nosotros. El día que aterrizamos aquí de Argentina, estábamos en Argentina ministrando en Olavarría, y llegamos aquí el miércoles, creo, y el jueves ya cerraron. Si nos hubiéramos demorado un día, no hubiéramos podido salir de Argentina por unos 3 meses. Y pudimos hacer ese viernes. Aquí acomodamos como 10 salones de 400 personas como autorizaron. Y el domingo ya no podía hacerse reunión. No sabíamos cómo hacer la gran comisión. 6 meses para que abrieran las iglesias, con una cantidad de protocolos.
líderes que se iban de la iglesia, pero pasó en todo el mundo. Señor, sacudiendo. Yo creo que cuando la iglesia está dando fruto, Él la limpia para que dé más fruto. Amén. Amén. Pastores murieron, iglesias se cerraron. Y lo que hicimos el año pasado, de ir a todos estos lugares que sacrificamos un poco el avivamiento por estar yendo y viniendo y faltando a veces, es el Espíritu Santo buscando dónde posarse. Está buscando, uno lo puede sentir, que Él está buscando, es el sentir en mi espíritu. Él está buscando dónde reposar. No es un lugar único, son muchos. Él quiere avivar esta tierra y está buscando un corazón, está buscando una congregación, está buscando una nación que tenga hambre de Él. Él define el lugar. Jesús le dijo a los discípulos: no es en Galilea, no es en Judea, quédense en Jerusalén. Era el lugar donde el Espíritu quería comenzar. Quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder desde lo alto, hasta que el Espíritu venga sobre ustedes y les dé poder para testificar. Jerusalén era el lugar. La fiesta de Pentecostés era la oportunidad. Dios los reunió en esa fiesta judía, de la cual venían 3 veces al año, y ahí estaban prosélitos y judíos de toda la tierra, ahí reunidos. Cuando el Espíritu vino sobre ese lugar, Jerusalén se convirtió en la tierra más grande de avivamiento en ese momento. Conversiones, milagros, sanidades. Si había persecución, más unción les daba a Él, más gloria, liberación de la cárcel. Pero no se detuvo. Se oyeron noticias que Samaria aceptó el evangelio. Entonces los apóstoles fueron y comenzaron a poner las manos, y el Espíritu encontró también otro lugar donde tener avivamiento. Luego el Espíritu envía a Pedro a Cesarea, a la casa de Cornelio, y la gloria cae y se enteran en Jerusalén que Dios también escogió los gentiles en la casa de un hombre justo. Aleluya. Y el apóstol Pablo empieza a predicar por todo el mundo gentil. Pero un lugar de gloria fue Éfeso. Él había escrito: se me ha abierto puerta grande. Y cuando viene a Éfeso encuentra 12, eran 12 nomás, creyentes. Y allí Él pone las manos sobre ellos, y el Espíritu viene a ese lugar y comienza un avivamiento. En 2 años toda Asia escuchó el evangelio de Jesucristo. La gente se convertía por miles, los demonios salían, los paños eran ungidos, traían todos los libros de brujería y agravan montañas y las quemaban. Había un avivamiento. El Espíritu estaba en Éfeso, estaba en Jerusalén, estaba en Samaria, estaba en Cesarea. Aleluya. Aleluya. Es maravilloso cuando Él viene. Salomón inaugura su templo, el templo para el Señor, y hace una oración. Y cuando Salomón acaba de orar, desciende fuego del cielo, consume toda la ofrenda, y la gloria de Jehová llena la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron esto todos los hijos de Israel, descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento, y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, su misericordia es para siempre.
El Espíritu encontró allí templo, como tú y yo somos templo del Espíritu. Amén. Casa para Él. Y Él les hizo una promesa. Que hoy yo creo Dios no la está haciendo. Apareció Jehová a Salomón de noche. Y yo creo que hoy lo está haciendo, porque el mensaje que nos envió con el pastor, nuestro hermano de Ecuador, yo creo que viene de Dios. Estoy seguro que viene de Dios. Que avivamiento no tienen ni la menor idea. El gran avivamiento que Dios va a entregarnos. Que ustedes no tienen ni idea todo lo que Dios va a hacer. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. Escucha, avivamiento, palabra de Dios. Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consume la tierra, si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre